Soy Reinaldo Díaz del Seminario Mayor San José de Panamá. La liturgia de este día, jueves de la segunda semana de Pascua, nos sigue invitando a ser verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que habita en nuestros corazones nos llama a ser mejores. He tomado la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos del 17 al 33, donde nos muestra ya la realidad, porque ha pasado Pentecostés y los discípulos han salido de estar encerrados a compartir con la comunidad. Los discípulos son encontrados en las calles, en el templo, hablando y predicando la enseñanza de Jesús. En cambio, antes de Pentecostés estaban encerrados en una habitación. Esto muestra la actitud de un cristiano que no ha abierto su corazón a la fuerza del Espíritu Santo. ¿Qué es lo importante? Cuando vemos la realidad de la primera lectura, estaban los discípulos encarcelados, pero ¿qué había pasado? Cuando los apóstoles estaban en el templo, estaban en la calle enseñando que Jesús había muerto y había resucitado, había un grupo en Israel que no creía en la resurrección. Exactamente, había un grupo que desde el Antiguo Testamento no creía en la resurrección de los muertos. Y este era precisamente el grupo de los saduceos. Y por eso presentaba un problema. ¿Por qué? Este grupo que desde antiguamente creía y enseñaba a no creer en la resurrección de los muertos, estaban pensando que los apóstoles con la enseñanza de Jesús estaban poniendo a prueba su dificultad, sus creencias. Entonces, si estaba este grupo enseñando que había resurrección y Jesús había resucitado, estaba en juicio y en tela lo que ellos estaban enseñando en la comunidad. Entonces presentaba un problema que los apóstoles estuvieran predicando a Jesús. Y por eso ellos hacen que los apóstoles vayan a la cárcel. Cuando están los apóstoles en la cárcel, dice la palabra que el ángel de Dios fue enviado a ese lugar y les abre las puertas y los manda a seguir predicando. Esto quiere decir que la palabra de Dios no está encadenada, como dice San Pablo. A pesar de todas las circunstancias, la palabra de Dios siempre tiene la forma de expresarse, de distintas formas, de muchas maneras. Entonces están los apóstoles predicando y son apresados de nuevo y traídos ante los sumos sacerdotes. Y aquí hay una frase muy bonita que dice San Pedro junto con los discípulos. Es mucho mejor confiar en Dios y poner la confianza solamente en Él antes que en los hombres. Y qué bonito que nosotros, como verdaderos cristianos, pudiéramos escogerlo a Él como el primero. O sea, no hay grupo o persona o cosa que pueda opacar la palabra de Dios. Y los apóstoles, a pesar de que en sus circunstancias había muchos grupos como los saduceos, había personas, había circunstancias que les impedían dar testimonio de la verdad, ellos no se callaban. ¿Por qué? Porque Dios era el primero en su vida. Y cuando miramos también la vida de San Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, seguía amonestando, seguía animando a las comunidades con las cartas. O sea, son cristianos, discípulos que están evangelizando en todo momento. Y hoy en nuestra vida podemos preguntarnos tantas cosas que quieren callar la palabra de Dios en la iglesia, en la calle. ¿Qué hacemos nosotros como cristianos para seguir dando testimonio y seguir dando ejemplo? Y nos preguntamos si nosotros nos encerramos con miedo, si nosotros guardamos silencio, si nosotros salimos huyendo, es que todavía no hemos abierto nuestro corazón al Espíritu de Dios para dar testimonio. Miremos el testimonio de los discípulos, que a pesar y en toda circunstancia eran capaces de escoger primero a Dios antes que lo que opinaban los hombres. Nosotros en el diario vivir también estamos comprometidos a escogerlo a Él antes que todo, para que siempre y en todo momento podamos ser verdaderos discípulos de Cristo en nuestro diario vivir.